Pues vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Hoy ya terminamos lo que es el tema de cónicas y pues tenemos aquí en pantalla un, un resumen. Un resumen de lo que habíamos visto desde la sesión anterior, que es sobre la forma canónica de las cónicas. En este caso, pues nada más vimos lo que era como tal la ecuación de la cónica de la circunferencia, que a final de cuentas no es otra cosa más que una distancia. Tenemos también lo que es la elipse y la hipérbola. Entonces nos hace falta la parábola. La parábola, como les había comentado en la primera sesión, solamente tiene un término cuadrático y en lugar de utilizar un centro va a utilizar lo que es el vértice. Entonces, en general, la ecuación de la parábola la podemos expresar así: y menos k es igual a 1 sobre L por x menos h al cuadrado. Recordando que L pues es el lado recto de la parábola. Y también hay que considerar que esta L es igual a 4A. Ahora, ¿qué es esa A? Es lo que le llamamos la distancia focal. Entonces, suponiendo que tengo una parábola así, esta sección de la parábola pues va a tener un foco. El foco va a estar, por ejemplo, ahí. Y el lado recto vendría siendo todo este. Este sería L. Y la distancia focal, pues es la que tendríamos aquí. Esta sería la distancia A. De tal forma que pues el lado recto es 4 veces la distancia focal. Bueno, entonces a partir de estos dos elementos es que vamos a caracterizar a la parábola. Ahora, a diferencia de la elipse y de la hipérbola, que solamente podemos tener dos posiciones, una horizontal y una vertical, en la parábola vamos a tener 4 posiciones diferentes. Y entonces lo tendríamos de esta forma. La forma que conocemos tradicionalmente de la parábola, pues aquí indicaría y lineal y x cuadrada, bueno, x cuadrática. X cuadrática, y además tendríamos que x es mayor a 0. Otra posición de la parábola vendría siendo esta, cuando está de cabeza. Pues en este caso sigue teniendo y lineal, pero y x cuadrática, pero en este caso x, el valor de x cuadrada, va a estar menor a 0. Entonces, en lugar de ponerle de esta forma para que no se confundan, lo voy a poner de esta forma. Me voy a poner que aquí es x cuadrática y va a tener la forma x cuadrada. De aquí también x va a ser cuadrática. Y aquí vamos a tener menos x cuadrada. De esta forma, para que no se confundan con que solo las x son negativas o positivas, ¿sí?
Y las otras dos posiciones de la parábola, pues vendrían siendo estas. Cuando la parábola se encuentra abriendo hacia la derecha, o cuando la parábola se encuentra abriendo hacia la izquierda. Y es entonces que aquí tendríamos intercambio de papeles entre X y Y. Entonces aquí tendríamos X lineal Y cuadrática y en consecuencia tendríamos Y cuadrada y del otro lado tendríamos menos Y cuadrada. Entonces, recapitulando, la ecuación en forma canónica de toda parábola, pues es como la que tenemos aquí. Esta ecuación en forma canónica, pues viene de el lado recto, y el lado recto es 4 veces la distancia focal, la distancia que va desde el foco hasta el vértice de la parábola, ¿sí? Recordando que aquí entonces este punto en verde es el vértice que tiene coordenadas H y K. Y dependiendo del coeficiente que tenga X cuadrada, pues vamos a tener estas posiciones de las parábolas. Además de también si el término cuadrático es X o Y. Entonces, con X cuadrática, la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. Con Y cuadrática, tenemos que la parábola abre hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Y el ejemplo que vamos a realizar es el siguiente. Tengo la parábola X cuadrada más beta Y más 8 igual a 0. Y aquí la pregunta es, ¿cuál debe ser el valor de beta para que se cumplan estos dos casos? Que la parábola abre hacia arriba. O B, que la parábola abre hacia abajo. Entonces, ¿cómo pueden determinar el valor de Y? Vamos a encontrar la ecuación en forma canónica, y una vez que tengamos la ecuación en forma canónica, pues entonces vamos a poder determinar el valor que necesitamos para que abra hacia arriba o abra hacia abajo. Entonces, recordemos que la ecuación en forma canónica de la parábola es esta. Ahí está la ecuación en forma canónica. Y la ecuación que tenemos pues es esta. X cuadrada más beta Y más 8 y esto es igual a 0. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a modelar de acuerdo a como tenemos la ecuación en forma canónica. Y para ello, pues necesito separar las variables. Dense cuenta que en esta ecuación, en la ecuación de la parábola, es la única cónica en la cual las dos variables están separadas. Tanto X está de un lado como Y está del otro. ¿Sí? A eso le llamo con que las variables estén separadas. Entonces, voy a aplicar precisamente eso. Pero antes de aplicarlo, quiero preguntarles. En la ecuación en forma canónica, esta que estoy señalando, ¿tiene algún término independiente? Pues de hecho sí, es este.
No, el 1 no sería independiente porque estaría multiplicando al binomio de x cuadrada, de x al cuadrado. En realidad el término independiente es ese que tenemos ahí, y menos k. Ese es el término independiente. ¿Por qué es el término independiente? Pues porque no tenemos otro valor que no esté involucrado con alguna de las variables. Pueden ver del lado izquierdo que y pues está ahí nada más, digámoslo así, como solita y acompañada junto con k. K es un término que no depende ni de x ni de y. Del otro lado, si desarrollamos el binomio, sí tendríamos otro término independiente, pero resulta que englobado así con el cuadrado, pues no es como tal un término independiente porque está compactado dentro del cuadrado con x. Entonces, lo que vamos a hacer es separar todos los términos de y, los vamos a dejar justo del lado en el que se encuentra, del lado izquierdo, y vamos a pasar del lado derecho x para que dejemos a y en términos del coeficiente unitario. Dense cuenta que del lado izquierdo en la ecuación en forma canónica, por acá, tenemos un coeficiente 1. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es separar las variables y factorizar beta. Vean lo que va a suceder. Primero, si factorizo beta, me quedaría de esa forma. Factorizo beta de y, el coeficiente beta, y entonces de 8 también tengo que factorizar beta. Cuando hacen el desarrollo usual, pues multiplicarían beta por y beta por 8 sobre beta, de tal forma que estas variables beta se simplifican. Y del otro lado me quedaría menos x cuadrada. Y debe tener coeficiente unitario. Como b tiene coeficiente unitario, pues lo que voy a hacer es dividir todo entre beta. Entonces, al dividir del lado izquierdo entre beta, pues ya se simplifica la que tengo factorizada por aquí. Esa beta se simplifica y solamente me quedaría y más 8 sobre beta. Y como dividí a ambos lados, pues del otro lado queda con coeficiente 1 sobre beta. Bien, pues ya tengo entonces aquí la división. A ver, pregunta, ¿cuánto debe valer beta para que la parábola abra hacia arriba o hacia abajo, que es lo que nos piden? Vamos a tomar el coeficiente, porque lo que nos interesa aquí es el coeficiente. Entonces, ¿qué sucede si menos 1 sobre beta es mayor a 0? ¿Cuál de los dos casos tenemos? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Entonces, este primer caso lo tenemos aquí. Bien, de tal forma que necesito resolver esta desigualdad. Lo que sí podemos hacer es aplicar la factorización, aplicar la multiplicación, mejor dicho. ¿Cómo? Pues la multiplicación de fracciones me dice menos 1 por 1 sobre beta. ¿Están de acuerdo que es lo mismo que menos 1 sobre beta? ¿Sí? Bueno, entonces, lo que necesito es el producto de dos números que sean mayores a 0. Menos 1, ya tengo su valor establecido. Menos 1 es menor a 0. Esto quiere decir que 1 sobre beta tiene que ser menor a 0. Y tiene que ser menor a 0 para que al multiplicarlo por menos 1, pues entonces obtenga un número positivo. ¿Sí queda claro?
Y entonces, en esta fracción, ¿qué valor puede tomar beta? Efectivamente. Y entonces beta tendría que ser menor a 0. De tal forma que para el inciso A, para que la parábola abra hacia arriba, es decir, tenga esta posición, entonces necesitamos que beta sea menor a 0. En consecuencia, como nada más tenemos números mayores a 0 o menores a 0, ¿qué es lo que necesitaremos para que la parábola abra hacia abajo? Que beta sea mayor a 0, sea un número positivo, exactamente. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es forzar a la cónica a que tenga una posición o bien otra posición de acuerdo al coeficiente que estamos aquí manipulando. Y eso lo pudimos realizar a partir de la ecuación en forma canónica. La ecuación en forma canónica la tenemos aquí. Esa es la ecuación en forma canónica de la parábola que estamos trabajando. A ver, voy a abrir GeoGebra para que dibujemos todo esto. Voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar un deslizador que le voy a llamar precisamente beta. Ahí está el deslizador beta. Este es el que me va a controlar a la cónica. Bien, entonces la cónica que teníamos es x cuadrada más beta por y más 8. Y esto es igual a 0. Ay, pero no la veo. Ah, ahí está, es que estaba muy abajo. Bien. Entonces, ahí tengo ya lo que es la cónica. Vean qué es lo que sucede. ¿Qué valores habíamos establecido? ¿Qué pasaba si beta era positivo? Abría hacia abajo. Y es precisamente lo que tenemos, ¿no? Ahí pueden ver que la parábola abre hacia abajo. Y cuando paso a números negativos, pues abre hacia arriba. Entonces, efectivamente tenemos que nuestros cálculos son correctos. Si el valor de beta es negativo, la parábola va a abrir hacia abajo. Y si el valor de beta va a abrir hacia arriba. Y si el valor de beta es positivo, entonces la parábola va a abrir hacia abajo. ¿Y qué sucede si beta es igual a 0? No existe. Vean, le puse beta igual a 0 y no tengo parábola. De hecho, si nos pasamos acá a la pizarra y analizamos, pues dense cuenta que beta está como denominador tanto aquí como aquí. Y cuando hacemos un denominador 0, pues nos metemos en problemas porque tenemos un cociente que no existe. Más adelante, cuando lleguemos a límites, vamos a hablar un poquito más sobre esto de las divisiones entre 0 y a tomar un significado un poquito diferente de lo que es álgebra. Porque en el álgebra sí se considera que algo diferente de 0 entre 0, pues es un cociente que no existe. Y aquí en cálculo, pues consideramos que cuando tomamos un límite, algo diferente de 0 entre 0, pues lo asumimos como que es infinito. La razón yace en lo que son los límites a infinito. Ya cuando lleguemos al tema, en su momento lo trataremos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar la ecuación en forma canónica de esta parábola.
4y cuadrada menos 20y menos 24x más 97. Y esto tiene que ser igual a 0. Bien, entonces aquí tengo esta parábola. Sabemos que es una parábola porque solamente hay un coeficiente cuadrático, que en este caso es el de y. El coeficiente cuadrático de x es 0 y por lo tanto va a ser una parábola. Bueno, entonces, a ver, si quiero encontrar la forma canónica, la voy a escribir aquí en términos de y. En términos de y, me quedaría como x menos h igual a 1 entre el lado recto por y menos k al cuadrado. Esa vendría siendo la ecuación en forma canónica a la cual debemos llegar. Y aquí les hago una pregunta. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para encontrar esta ecuación en forma canónica? Hay que acomodarlo exactamente. Separar las variables, tanto de un lado como del otro. Entonces, primero voy a separar. Voy a hacer esto. Voy a dejar de este lado izquierdo la parte y la parte en x junto con el término independiente la voy a pasar a la derecha. Bien, ya separé las variables. Efectivamente. Entonces, factorizo el 4. 4y cuadrada menos 5y. Y de este lado también voy a factorizar un número, pero lo voy a hacer hasta el final, ya una vez que tengamos todo listo para que podamos hacer factorizaciones más rápidas. Bien, entonces, esto se va a seguir quedando por el momento como 24x menos 97. Y vamos a completar el cuadrado. ¿Cómo completábamos el cuadrado según lo que habíamos visto? Decíamos que 5y tendría que ser igual a menos 2k por y. Simplifico y a ambos lados. Y para despejar k, pues nada más divido ambos lados entre 2. Entonces me quedaría que k es igual a 5 medios. Y ese es el término que vamos a utilizar en el trinomio. Entonces, al final lo que vamos a obtener es 4 por y cuadrada menos 5y más el valor que acabamos de obtener aquí de k elevado al cuadrado, que vendría siendo 25 cuartos. Y esto es igual a 24x menos 97. Ahora, lo que dijimos la sesión anterior, si de un lado le estoy sumando, pues también tengo que hacerlo del otro para no afectar la igualdad. Entonces, 25 cuartos por 4, pues es 25. El multiplicar este por este. Entonces, le voy a sumar del otro lado. Más 25. Bien, pues ya casi tenemos la ecuación. Voy a factorizar ya el trinomio cuadrado perfecto. Nos va a quedar y menos 5 medios, todo esto elevado al cuadrado, todo multiplicado por 4.
y de aquí me va a quedar 24x menos, si a 97 le resto 25 me va a quedar, exacto, 72. Bien, ahora sí puedo factorizar de aquí el 24. Bien, entonces el número que al multiplicar a 24 me devuelve 72 es 3. 3. Y entonces para dejar el coeficiente x unitario, un coeficiente 1, porque vean que aquí en la ecuación canónica de la parábola, pues el coeficiente de la parte lineal, de la variable lineal, que en este caso es x, es 1. Entonces debo dejar ese coeficiente como 1 para que me quede 1 entre L en la parte cuadrática. Bueno, pues entonces divido todo entre 24. Divido de este lado entre 24. Y 4 entre 24. Puedo simplificar 4. Y me va a quedar un sexto. Entonces, esto me quedaría como un sexto de y menos 5 medios al cuadrado. Y esto es igual a x menos 3. Y ya tengo la ecuación en forma canónica de esta parábola. Aquí la pregunta que les hago. De esta ecuación en forma canónica, ¿dónde se encuentra el vértice de esta parábola? Exacto. 3,5 medios. Recordemos que los signos negativos que aparecen dentro de los paréntesis no son parte como tal de la coordenada del vértice o del centro. Entonces, cuando son negativos, pues entonces nos llevamos solamente el número sin su signo. Bueno, en signo negativo, signo positivo. Y cuando son positivos, es decir, que nos hubiese quedado, por ejemplo, y más 5 medios, pues entonces ahí sí nos llevamos el signo y nos quedaría menos 5 medios. Ahí la tenemos. Y pues sí, vean que es una parábola que efectivamente está posicionada de manera horizontal hacia la derecha, precisamente como lo acaban de comentar, como el coeficiente de la parte cuadrática es positivo, entonces forzosamente la parábola tiene que abrir hacia la derecha. Pues vamos a ver lo último de cónicas, que es la llamada traslación. Y la llamada rotación. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, suponiendo que tenemos una cónica, tenemos aquí primero el sistema cartesiano XY y supongamos que tenemos una cónica, en este caso voy a dibujar una circunferencia que se encuentra fuera del origen. Bueno, si yo quiero que esta cónica sea más fácil de trabajar, pues lo que debo hacer es el centro de la cónica trasladarlo hasta el origen, de tal forma que esta distancia vendría siendo la abscisa del centro, es decir, h. Y esta otra distancia es la ordenada del centro, es decir, k. Bueno, de esta forma podemos establecer la siguiente transformación. Sé que la cónica en términos de
el sistema cartesiano XY. Va a involucrar a su centro o a su vértice en el caso de la parábola de esta forma: x menos h y y menos k. Eso es lo que aparece precisamente en las ecuaciones en forma canónica. Bueno, pues yo voy a transformarlas de tal manera que voy a tener un sistema coordenado alternativo UV, donde ese sistema alternativo UV se va a encontrar aquí. Este va a ser el sistema de coordenadas del eje U y este va a ser el sistema de coordenadas del eje V. Y entonces lo que estamos haciendo aquí es trasladar el sistema de coordenadas hacia el centro de la cónica, de tal forma que podríamos caracterizarla de una forma más rápida. ¿Por qué? Pues ya habíamos hablado que la parte lineal dentro de la ecuación general de segundo grado aparece cuando el centro o vértice de la cónica se encuentran fuera del origen. Si nosotros hacemos esta traslación, pues entonces vamos a encontrar que esos términos desaparecen y entonces solamente vamos a tener los coeficientes cuadráticos, en el caso de la circunferencia, la elipse y la hipérbola, o un coeficiente cuadrático y uno lineal en el sistema, en la parábola, ¿sí? Bueno, entonces, para cambiar de coordenadas mediante una traslación, lo que debemos hacer es encontrar las ecuaciones equivalentes de este par. Bien, ¿qué es lo que quiero hacer? La ecuación de la cónica la tengo en términos XY y lo que quiero hacer es pasarla a los términos UV. Entonces lo único que voy a hacer es despejar X y despejar Y. Cuando despejo X, lo que obtengo es U más H. Cuando despejo Y, lo que tengo es V más K. Y entonces, estas nuevas ecuaciones que acabamos de encontrar son las que vamos a utilizar para sustituir en la ecuación de la cónica y podamos hacer la traslación, ¿sí? Tengo la siguiente cónica. A ver, según esta sí no la hemos visto. 4x cuadrada más 9x cuadrada más 9y cuadrada menos 24x más 36y más 36. Y esto es igual a 0. Bien, entonces aquí lo que necesitamos es conocer el centro de la cónica. Entonces, antes de conocer cualquier centro, lo que vamos a hacer es separar los términos X y Y. Aquí no sé por qué no me deja poner el signo más. Ahí está. Ahí está. Voy a factorizar de aquí un 4. Y de este término voy a factorizar un 9. Bien, ya lo tenemos ahí. Entonces,
Si menos 6x lo dividen entre menos 2x, ¿cuánto les queda? $3. Nos va a quedar 3. Hacemos lo mismo acá. Para calcular k, necesitamos dividir entre menos 2y. Entonces, si dividimos 4y entre menos 2y, k nos queda menos 2. Ahí está. Entonces, las ecuaciones de transformación para que podamos hacer la traslación nos quedarían como x es igual a u más 3 y y es igual a v menos 2. Dense cuenta que las ecuaciones que calculamos acá, estas, pues es u más la abscisa del centro, v más la ordenada del centro, y que es precisamente lo que tengo aquí abajo. Por el signo del menos 2, pues por eso es que me queda v menos 2. Entonces, lo que debemos hacer a continuación es sustituir directamente estos valores que tenemos aquí, donde veamos x y donde veamos y. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir 4, x igual a u más 3, justamente aquí. Primero voy a sustituir la parte en x, después la parte en y ya después vamos a juntar todo. Entonces, me dice que x cuadrada menos 6x, tengo que sustituir esas x por el u más 3 que tenemos aquí. Entonces, tomo u más 3 menos 6 por u más 3. Aquí me faltó el cuadrado. Bien, esa es la parte en x. Entonces, desarrollo. Me quedaría u cuadrada más 6u más 9 menos 6u menos 18. Y entonces cuando hago la simplificación me quedaría u cuadrada más 6u menos 6u se simplifican y 9 menos 18 pues me queda menos 9. Vean cómo efectivamente ya no aparece el término lineal que me representa precisamente que esté fuera del origen. Ya una vez que terminemos de simplificar, pues vamos a dibujar la cónica completa y la cónica que esté trasladada. Vamos a hacer lo mismo con y. Eso lo voy a hacer con otro color. A ver, entonces tenemos 9 por y cuadrada, que sería v menos 2 al cuadrado. Y en la ecuación, ¿cómo estaba? Más o menos. Más 4 por v menos 2. Entonces, desarrollo. Me quedaría v cuadrada menos 4v más 4 más 4v menos 8. Y entonces aquí ya también puedo simplificar. Este menos 4v con este más 4v se simplifican y entonces me quedaría 9v cuadrada menos 4. Ahí está. Entonces ya puedo obtener la ecuación de la cónica trasladada completa, de manera completa. Nada más quiero ver el término independiente, que es 36. Entonces, la cónica completa, ya trasladada, me va a quedar como 4 u cuadrada menos 9 más 9 v cuadrada menos 4 más 36 y esto es igual a
0. Bien. Entonces, finalmente, pues voy a tener 4u cuadrada menos 36 más 9v cuadrada menos 36 más 36 y esto es igual a 0. Entonces este 36 lo simplifico con este y al final vamos a obtener la siguiente ecuación. Nos va a quedar la ecuación trasladada como 4u cuadrada más 9v cuadrada igual a 36. Ahí está. Y entonces observen que ya desaparecieron los términos lineales. Entonces, de la ecuación de la que partimos, que es la que estoy aquí subrayando, pues tiene los términos lineales. Y en realidad, después de hacer la traslación de ejes, pues ya obtenemos esta nueva ecuación, ¿sí? Bueno, entonces esa es la ecuación original. Pueden ver que su centro está fuera del origen. El centro de esta elipse se encuentra en 3 menos 2. Ahí está el centro. Bien, entonces lo que voy a hacer es poner la ecuación de la elipse que encontramos. En este caso, por cuestiones del software de GeoGebra, no lo voy a poner como 4u cuadrada más 9v cuadrada igual a 36, sino que lo voy a poner directamente como 4x cuadrada más 9y cuadrada igual a 36. Y ahí la tenemos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es exactamente la misma elipse. Es la misma. Solamente que su centro fue trasladado hacia el origen. O mejor dicho, en lugar de trasladar el centro al origen, trasladamos el sistema de coordenadas al centro de la elipse. Y con esto ya hemos hecho una traslación. Bien, pues veamos ya rápidamente para finalizar la sesión del día de hoy lo que es la rotación de ejes coordenados. Entonces, yo tengo el sistema coordenado XY, el sistema cartesiano. Y resulta que la cónica que queremos analizar pues se encuentra ubicada en de esta forma. Bueno, para que podamos analizarla de mejor forma, lo que podemos hacer es establecer un sistema coordenado en el cual los ejes de simetría de coordenados sean paralelos a los ejes de la cónica. Entonces, por ejemplo, tengo una parábola que se encuentra así y resulta que el eje de simetría de la parábola lo tengo de esta forma, de tal manera que su lado recto pues vendría siendo este. En el sistema de coordenadas XY, pues resulta que esa cónica, sus ejes, tanto de simetría como lado recto, se encuentran oblicuos, es decir, que tienen un ángulo diferente a 90 grados con el eje coordenado, con los ejes coordenados. Entonces, lo que puedo hacer es una transformación que le llamamos de rotación para que podamos encontrar de una mejor forma la caracterización de la cónica. Ahora, la rotación de ejes coordenados siempre nos va a representar un término B, es decir, el término mixto BXY, donde B va a ser diferente de 0. En los ejemplos anteriores que hemos manejado con los ejes paralelos al sistema coordenado, al sistema cartesiano, pues no tenemos presente el término XY. Aquí sí lo tenemos presente y como lo tenemos presente, forzosamente necesitamos el realizar una rotación de ejes coordenados antes de caracterizar
a una cónica. Por ejemplo, yo tengo la cónica cuya ecuación es XY igual a 1. ¿Ustedes pueden decirme qué cónica es? Es una hipérbola. Y esta hipérbola tiene la característica de que sus semiejes transverso y conjugado se encuentran oblicuos al sistema de coordenadas. Entonces, lo que necesitamos realizar en este momento es la traslación de ejes, y la traslación de ejes coordenados se realiza mediante estas ecuaciones. Aquí ya se las voy a dar completas porque el proceso de obtención, aparte de que es largo, lo tienen en la lectura 4, no es cierto, la lectura 3. En la lectura 3 ahí tienen lo que es la traslación y la rotación de ejes coordenados y de dónde salen las ecuaciones, ¿sí? Entonces, la forma en la que rotamos ejes es la siguiente. Recordando que el sistema coordenado UV es al que queremos llegar, entonces X es U coseno del ángulo alfa menos V seno de ese ángulo, y Y debe ser U seno de alfa más V coseno de alfa. Bien, ahora, ¿quién es este alfa? Alfa es el ángulo de rotación. Si yo tengo aquí mi sistema coordenado rotado, este angulito que aparece aquí es alfa. De tal forma que pues hacemos exactamente lo mismo que hicimos con la traslación de ejes. Lo que vamos a hacer es tomar estas ecuaciones, sustituirlas en la cónica y entonces calcular cuál es la ecuación de la cónica en el nuevo sistema de referencias. Ahora, para calcular alfa también tenemos una expresión. Resulta que la tangente de 2 alfa va a ser igual al coeficiente b entre a menos c. Si yo despejo esta ecuación, pues entonces me quedaría 2 alfa es igual a el ángulo cuya tangente es b sobre a menos c. Y por último, alfa, el ángulo de rotación sería 1/2 del ángulo cuya tangente pues es b entre a menos c. Y entonces con eso ya podemos encontrar cuál es el ángulo de rotación para el nuevo sistema de coordenadas, ¿sí? Ahora, pueden darse cuenta que pues sí es un trabajo bastante amplio, y el próximo semestre que estén llevando álgebra lineal, justo al final del semestre van a darse cuenta que todo este proceso nos lo podemos ahorrar al momento de realizar utilizar un método que se llama el teorema espectral, pero eso lo van a ver hasta álgebra lineal. Aquí nada más vamos a ver rápidamente cómo rotar esta ecuación x por y igual a 1. Entonces, esta es la ecuación que vamos a rotar. Y lo primero que debemos hacer es encontrar cuál es el ángulo de rotación. Bien, primero voy a calcular el ángulo. Entonces ahí tengo la expresión para calcular el ángulo. Y voy a tener entonces la ecuación XY igual a 1. Bien, para esta ecuación el coeficiente en a, que le pertenece a x cuadrada, pues es 0. El coeficiente b, que le pertenece a xy, pues es 1. Acá tengo un coeficiente 1. Y el coeficiente c, que le pertenece a y cuadrada, pues es 0. De tal forma que alfa lo voy a calcular como 1/2
del ángulo cuya tangente es B entre A menos C. Bueno, y aquí tenemos el primer problema. Ya vieron en álgebra cuál es la tangente, cuál es el ángulo cuya tangente es inexistente, 1 entre 0. Son 90 grados. Entonces, aquí se los voy a comentar. Cuando obtengan un ángulo cuya tangente de algo entre 0, entonces son directamente 90 grados. Porque el ángulo de 90 grados es el único ángulo cuya tangente es inexistente, ¿sí? Cuando veamos una parte de trigonometría, si no lo han visto de funciones trigonométricas, si no lo han visto en álgebra, lo repasamos para que sepan por qué el ángulo cuya tangente de 1 sobre 0 o de algo sobre 0 son 90 grados, ¿sí? Entonces, tengo aquí que el ángulo de rotación ya son 90 grados. Bueno. Entonces, las ecuaciones de transformación son las siguientes. Ah, no, pero tengo que dividir entre 2. Me hace falta dividir entre 2. 90 entre 2, 45. De tal forma que las ecuaciones de transformación son, para x es u coseno de 45 grados menos v seno de 45 grados. En el caso de y, pues en este caso es u seno de 45 más v coseno de 45. ¿Cuánto valen el seno y el coseno de 45? Exactamente. El seno de 45 es raíz de 2 sobre 2 y el coseno de 45 pues es el mismo. De tal forma que cuando yo sustituya estas dos en la ecuación, recordemos que nuestra ecuación es xy igual a 1. Entonces vamos a obtener lo siguiente. Sustituyo primero x. Entonces me va a quedar, al sustituir x, me va a quedar raíz de 2 sobre 2u, que sería el sustituir el coseno de 45 aquí y multiplicarlo por u, menos raíz de 2 sobre 2 v, que ahí sería sustituir el coseno de 45 y multiplicarlo por v. Lo único que hice fue sustituir la ecuación en x. Si ahora hago lo mismo con y, pues me va a quedar raíz de 2 sobre 2 u más raíz de 2 sobre 2 v. Y esto tendría que ser igual a 1. Para finalizar, pues lo único que voy a realizar es el producto de estos dos binomios. Dense cuenta que son binomios conjugados. Y cuando multiplican binomios conjugados, ¿qué les devuelve? Una diferencia de cuadrados. Entonces, la raíz de 2 al cuadrado, 2. Entre 2 al cuadrado, 4. Que sería u cuadrado. Entonces, el término al cuadrado de
pues es este. Menos, pues el cuadrado del segundo, que en este caso vuelve a ser 2/4, pero ahora con v cuadrada. Y esto es igual a 1. Y ya nada más lo simplifico un poquito para que me quede u cuadrada sobre 2 menos v cuadrada sobre 2, y esto es igual a 1. Y dense cuenta pues que efectivamente se trata de una hipérbola, ¿sí?